Hernán Francisco Navascués Bonino. Hablar de Navascués es hablar de fútbol y es hablar de Nacional. Hernán, bienvenido. Gracias por estar con nosotros este sábado al mediodía. Agradecido soy yo. Muy amable la invitación. Bueno, tenemos la costumbre de arrancar por el presente. Bueno, por si alguno no está enterado, el pasado 5 de diciembre, Hernán Navascués dejó de prestar servicios para el Club Nacional de Fútbol tras cerca de 40 años de dedicación al fútbol uruguayo en general y a Nacional en particular. Lo hizo un poco por pedido y recomendación de su familia, principalmente de su hijo, que en este momento está de compañero fiel, palmo a palmo con Hernán. Él tiene 86 años, vive en Parque Rodó. Desde el 2016 es viudo y ya vamos a destinar un capítulo para ese momento. Además... apasionado del cine, va apasionado. No va tanto al cine hoy, pero le gusta mucho el cine clásico, revive películas que ha visto y que le han gustado en el cable, en su casa. Ve todo tipo de películas, thrillers, películas de misterio y policiales. Hoy en día es una de sus principales distracciones y ocupaciones, el cine y el fútbol. Nunca aprendió a manejar, profe. Siempre se manejó en ómnibus y a veces en taxis. Como dijiste vos, vive en esta linda zona del Parque Rodó. Es vecino de Magnolio, es vecino de Del Sol. Y bueno, hoy nos acompaña para compartir esta gran historia de vida. Y retomando quizás, Hernán, esto que decíamos al principio de esta decisión tan importante en su vida como es de vincularse o terminar ese vínculo laboral con Nacional, ¿qué significa para usted retirarse? ¿Cómo ha vivido en estos días el reconocimiento de Nacional, institución, y de la gente que por ahí se lo cruza en la calle? Bueno, el significado de retirarme lo estoy aprendiendo. Aunque yo me retiré de la actividad profesional, es decir, desde 2006 soy jubilado de la Caja Profesional, nunca dejé de actuar como abogado, pero son situaciones distintas, la clase de retiro, porque Nacional ha sido una pasión a lo largo de la vida. Es una pasión que tenemos todos los seres humanos, sea por Nacional alguno, por Peñarol otro, por otros clubes. El fútbol, y no solamente el fútbol, el deporte, porque el deporte que a nosotros no nos gusta genera pasión en otras naciones. Uh-huh. Es uno de los grandes misterios, diría yo, de la vida, ¿no? ¿Por qué sentimos una pasión por algo? Bueno, está en la naturaleza humana. Y la pasión por Nacional es prácticamente desde que yo tenía 6 o 7 años. Yo lo conté muchas veces. La fundamental importancia que tuvo cuando Nacional se presentó en el Parque Dickinson y la idolatría tan particular que despertaba en la hinchada Atilio García. La gente gritando Atilio, Atilio. Yo me sumé al grito de Atilio casi sin saber, pero ahí me di cuenta que algo se había iniciado en mí. Y bueno, yo he vivido distintas etapas en Nacional. Yo no comencé joven en Nacional porque comencé a los 40 años. Lo que pasa es que tengo 86, viví muchos años, que fue lo que ha determinado una extensa actividad. Y varias veces que pensé que me retiraba. Hubo como un vuelco que determinaba que yo volviera a Nacional. Y en eso hay que creer en el destino. Y en muchas decisiones personales que yo tomé, que podía haber enfocado mi vida hacia otro camino, sin embargo, lo he ligado en un momento de reflexión como que eso estuvo motivado por un destino que ya tenía marcado para estar siempre al lado de Nacional. Y cuando parecía que iba a finalizar mi actividad, siempre había algo que me lo hacía retomar. Y bueno, yo en realidad de lo que me retiro es de una actividad nacional a la cual iba diariamente, iba todos los días, estaba ocupándome de actualizarme de
las reglamentaciones internacionales, estar leyendo las circulares de la FIFA. Hay hace poco una sentencia de la Comunidad Europea que puede tener importancia en lo que se viene del mundo del fútbol, porque lo que sucede en Europa repercute en la FIFA, porque es indudable que la influencia que tiene Europa sobre la FIFA, y no solamente Europa, las grandes naciones, porque tenemos todo un estatuto muy riguroso que a Uruguay le costó hasta una intervención, pero Estados Unidos se rige por reglas propias. Los jugadores en Estados Unidos son jugadores de la liga, no del club, no de los clubes distribuyen. Pero volviendo al hecho, esa labor diaria la voy a ir dejando de lado, pero eso no va a quitar que en determinado momento vuelva a ocuparme de algún tema de Nacional. Por ejemplo, el economista H está en la asociación. Si en algún momento me llama, me dice, cito algo que me ha ocurrido, Hernán, si no te acordás tú, no se acuerda nadie. Te acordás de algún episodio y entonces, en alguna forma, soy como una especie de archivo para recordar episodios. Y también algunos abogados de Nacional me piden opiniones, y algunos dirigentes. Tenés así que yo no sé manejar el WhatsApp. El presidente Byron en un momento me dijo que me iba a poner una persona para que me enseñara el WhatsApp porque no te vas a ir del todo. Bueno, entonces estoy alejado de Nacional, me alejo en mi actividad diaria, mi costumbre, que yo ya estaba acostumbrado a ir a Nacional. ¿Y vas a aprender Ahora a va a usar el entrar WhatsApp una nueva, no lo sé. para seguir más vinculado? No, pero no es el hecho el tema del WhatsApp. El tema del WhatsApp está dado, porque yo aprendí una vez, mi hijo me enseñó a hablar con WhatsApp. Yo inclusive hablé nada menos con el abogado jefe de la jurídica de la FIFA, Emilio García Silvero, que es un español, con el cual hice amistad, es bastante más joven que yo, por supuesto, pero logré hablar con WhatsApp con él en la época de la pandemia, porque falleció la madre. Porque con el COVID-19 falleció la madre y logré hablar con él. Pero ¿qué sucede? Es una cuestión de hábito. Claro. Si no estoy continuamente hablando, me olvido el hábito. Y yo señalo que hay algo que no me adapta a la realidad de hoy, es que estoy hablando con las personas y empieza de repente con... Yo creo que la tecnología, el diálogo entre las personas tiene una interrupción constante a través de la inteligencia artificial. Es una circunstancia nueva y que me cuesta adoptar. Hernán, pero estoy en esa transición. Viajamos en el tiempo y empezamos a construir la vida y obra de Hernán Navascués. Imagino que hay tanto para hablar en la vida de Hernán Navascués, de su ascendencia y el legado que le ha dejado sus familias. Por el lado paterno tenemos que decir que hay una ascendencia vasca, que llegaron allá por 1910, que se instalaron en Mercedes y allí crearon una fábrica de jabón, y está el recuerdo del abuelo de Hernán diciéndole que tenga cuidado, que se podían resbalar, que se podían quemar. Y por el lado materno la ascendencia italiana. ¿Qué le queda de esa mezcla entre lo vasco y lo italiano, Hernán? Por un lado, quizás ser porfiado. Y por otro lado, quizás ser charlatán. Porque la verborragia italiana quizás la tengo. El vasco es más, no es de hablar tanto. Uh-huh. Bueno, nació en Durazno, Zorrilla 976, pero más producto de una casualidad que del hecho que su familia sea de ahí, porque en realidad su familia vivía ahí en ese momento por una cuestión laboral. Luego te instalás en Montevideo el 12 de abril de 1957, se van a vivir a Parque Rodó, Guaná, Tripoli de Acevedo Díaz, bueno, escuela pública, y tenés un hermano. ¿Cómo es la relación con ese hermano? No, yo tuve dos hermanos. Dos hermanos. Bien. Tengo uno que el menor fue el que falleció, sí, que falleció en noviembre del 18. El menor murió. No, mis relaciones con mis hermanos siempre fueron muy buenas. Y mi hermano mayor, que es un ser muy particular, lo fue a lo largo de su vida, era muy bromista, muy
muy de hacer cosas que, para contar anécdotas a mi hermano, contaría de un libro. Pero a su vez mi hermano mayor fue como una especie de protector mío. Daniel. Sí, Daniel, mi hermano mayor, ha sido una persona que se ha sentido como protector, tanto mío como mi hermano menor. Tengo muchas anécdotas de Daniel en una época distinta, en que los barrios, por más que fueran tranquilos, podría tener una circunstancia de peleas, porque cuando yo era chico, estabas en la escuela y había una circunstancia, el dicho cortá para la salida, y ahí Te corta terminaba y te peleabas. Ajá. Y bueno, en esas circunstancias de mi juventud, de mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, mi hermano Daniel fue siempre un protector importante mío. A ver, ¿qué dice Daniel, ese hermano protector, sobre Hernán? Le diría que él deja su cargo en Nacional. Digo que es una parte importante en la vida de él. Sé que él se va físicamente, pero siempre va a estar con Nacional. El pensamiento de él siempre está, la preocupación está Nacional. Y él sabe que todos los queremos mucho en la familia y que va a tener el apoyo de nosotros para esos momentos en que me está costando. Hernán es una parte muy importante de mi vida. Los tres hermanos siempre fuimos muy unidos y siempre nos hemos apoyado. Y él sabe que siempre va a poder contar con nosotros para cualquier cosa que pueda necesitar nuestro apoyo. Sí, sé que es así, que lo voy a poder contar, desde luego que sí. El protector sigue. 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 ¿Cuántos años tiene ahora? Y Daniel va a cumplir el 9 de enero, es decir, que falta menos de un mes, 88 años. 88 años, qué hermosura. Qué hermosura. 88 Qué años. divino, ¿no? Dos hermanos. Sí, en la época que nosotros éramos chicos, las personas fallecían de forma, siéndose exagerario, la mayoría de la gente. Llegaban algunos de los 80, pero eran excepcionales. Pero yo tengo amigos, en fin, gente cuyos padres... Bueno, mi padre murió joven. Falleció a los 56 años de un infarto. Y mi madre también murió joven, porque pero aparte murió a los 64 años. No es solamente que vivan con casi 90 años, es cómo viven. Es cómo llevan la biología. Porque a vos se te ve espectacular, súper lúcido, súper nítido. No es solamente el llegar a los 86, es el cómo lo van transitando. Total. Yo no puedo calibrar bien si estoy tan bien como los demás dicen. No podrán calibrar los demás. Es más, yo cuando me alejé de Nacional, una de las cosas que digo es que es inevitable la decadencia, que no sé si ya no me llegó y no me doy cuenta. Pero que Nacional necesita savia nueva para... Puse algo para agitar las viejas banderas, ¿no? Aire fresco. Qué buena frase. Un aire fresco. Qué buena frase, Hernán. En una etapa de la vida de Hernán se podría decir que era un ciudadano del país, porque hubo muchas mudanzas en la infancia, en la adolescencia, por más que en determinados momentos se sintieron minuanos, porque allí estuvieron mucho tiempo. Y recién hablabas de tu papá, de lo joven que él falleció, pero de alguna forma, sin querer, queriendo, hay una herencia ahí por el lado de ser nacionalófilo y militante del Partido Nacional, de él y tuyo. Sí, y es más, mi militancia en el Partido Nacional,
pude haber tenido oportunidades, son muy personales como ocurrieron, pero incidió en dos cosas. En primer lugar, yo viví todos los acontecimientos de la década del 60, muy duros para el país, y todos los días parecía que había una situación que podía ser histórica. Y yo me pasaba en el Poder Legislativo viendo las asambleas y observando los debates, en fin. Y eso fue determinando inclusive, aparte que falleció mi padre, tuve la necesidad de trabajar, que fui dilatando mis estudios. En algún momento mi madre tenía una preocupación y en ese sentido. Pero viví episodios y cuando se funda el Movimiento por la Patria, alrededor de Wilson Ferreira, de UNATE, formado por personas que militaban en Divisa Blanca, que era un movimiento político dirigido por Washington Beltrán Mullin, pues ahora para distinguirlo con el del padre de Washington Berta Barbat. Es más, Wilson Ferreira había sido senador precisamente por Unidad Nacional Blanca. Y cuando se produce esa situación, Alember Vaz y Guillermo García Costa, yo sobre todo con Guillermo García Costa tenía una gran amistad, yo me hubiera incorporado, hubiera sido un fundador del Movimiento por la Patria y hubiera tenido posibilidades políticas más importantes, pero había circunstancias de orden personal y de lealtad por determinados episodios que determinaron que no diera el paso. Y ahí yo creo, es uno de los golpes del destino que me fue dirigiendo hacia Nacional, porque hubiera sido muy distinto si hubiera tenido una carrera política. Y vuelvo a tener una oportunidad posterior cuando se restablece la democracia. Porque Martínez Turla, cuando forma su agrupación, habló conmigo y me dijo que quería que me incorporara a la agrupación, e inclusive me dijo qué posición ocuparía, y si hubiera aceptado, hubiera hecho una vida parlamentaria. Pero yo ya me había comprometido con Renovación y Victoria, que era el grupo de Gonzalo Aguirre. Claro. Y en definitiva yo fui vicepresidente de la Corte Electoral, es decir, ocupé un cargo público importante y nada menos que ser custodia de las elecciones, lo cual es muy trascendente. Pero si hubiera tenido, con Sturla, que hubiera tenido otra oportunidad parlamentaria, sobre todo con el hecho que cuando forma la lista gana el Partido Nacional, y tengamos en cuenta que hasta el tercer suplente de Sturla llegó a la Cámara, hubiera estado. Y lógicamente la vida política determina un camino y despierta otro tipo de pasiones. Y yo hablo poco de política, soy un acérrimo defensor de la democracia liberal. Hoy creo que en el mundo a la democracia liberal la están amenazando gente que se dice que es liberal, es una paradoja, pero creo que la amenazan. Pero no me gusta hablar de política porque yo, si hablo de política, esa adhesión que tengo de los hinchas de Nacional, quiero que los hinchas nacionales me vean como un nacionalófilo, no como un militante político. Entonces, tengo mis opiniones, puedo hablar, pero lo hago objetivamente, quiero serlo en todos los hechos, desde luego que tengo opiniones. Tengo opiniones, me interesan los aspectos, fuera de... cuando estábamos hablando así personalmente y no ante el micrófono, estaba comentando que estaba rememorando los episodios sobre el juicio político, el desafuero, a raíz de lo que ocurrió con el senador Ojeda, pero es un caso muy interesante todo, porque nunca se reglamentó la disposición reglamentaria. Pero eso, estar revisando esa historia forma parte de mi vida, pero no formulo mayormente comentarios, salvo alguna vez que he escrito sobre personalidades. Yo, por ejemplo,
escribí sobre los 100 años de Juan Andrés Ramírez. Estamos hablando del primer Juan Andrés Ramírez, no de Juan Andrés Ramírez Turel. He escrito sobre Enrique Beltrán, cuando falleció. Tengo un libro precisamente sobre Washington Beltrán que se llama El legado de un hombre. He escrito sobre cuestiones políticas, pero lo he tratado de escribir siempre sobre acontecimientos que yo viví con una imparcialidad que hoy lamentablemente no existe. Yo creo que las personas, independientemente de sus ideas, deben ser objetivos en sostener posiciones jurídicas y no ponerlas al servicio de una situación determinada. Y hoy en el mundo yo veo un descaecimiento del derecho tal como yo lo vi tradicionalmente. Es una circunstancia que se va dando, y no solamente en Uruguay, en todas partes del mundo. Y voy a poner 2 o 3 ejemplos, perdón que me estoy escapando. Bueno, por ejemplo, lo que ocurrió en Estados Unidos cuando asume Biden, con la sonada del actual presidente, es un episodio que yo lo censuro acerbamente. No quiero hablar mayor de esto porque son temas políticos que discuten. Sin embargo, hay quienes sienten como una posición liberal esa que para mí no tiene nada de liberal. Tengo otro tipo de planteamiento. Voy a poner un ejemplo que yo no lo entiendo. Bolivia. Bolivia tuvo más de 140 golpes de Estado en su historia. Mire que no le erro. Había veces que sucedían uno tras otro. Adquirió cierta estabilidad cuando la época de Paz Estenssoro y después de Cine Suazo, que Cine Suazo terminó viviendo en Uruguay porque la hija se casó con el doctor Gonzalo Guerregule, que fue amigo mío. Yo conocía a la hija de Cine Suazo. Pero Bolivia todo de una serie de golpes. Entonces se produce una circunstancia con unas elecciones donde el entonces presidente, que había buscado mediante un plebiscito, perdón, estoy hablando de política en definitiva, pero quiero poner un ejemplo de lo que va sucediendo, de cómo el derecho se está tergiversando. Entonces, el entonces presidente había buscado la reelección, hizo un referéndum, le resultó negativo, no tenía hecho la reelección. Sin embargo, se presenta la reelección y el Tribunal Electoral dispuso que tenía derecho a ser candidato a la reelección porque era un derecho natural por encima de la Constitución. Para mí, ahí ya se produce un quiebre institucional. Y lo digo con todo respeto, porque hay personas que pueden pensar distinto que yo. Me estoy metiendo en un terreno que he procurado no meterme, pero las circunstancias dieron que así sucediera. Después de eso, hacen las elecciones, en las elecciones iba ganando la oposición, pero cuando estaba por terminar el Tribunal Electoral dice que va a ser la votación secreta por mayor seguridad. Entonces termina ganando el candidato oficialista, lo cual provoca reacciones de organismos internacionales y del propio ejército. En definitiva, el ejército lo destituye. Segundo quiebre institucional, el ejército lo destituye. Después, por una cuestión de lealtad, quienes debían ser candidatos dicen no aceptan. Nadie aceptaba. Hasta que finalmente una señora acepta ser presidente. Después que desfilaron. Después que desfilaron. Muy bien, esta persona que acepta ser presidente llama a elecciones. Gana las elecciones un candidato que había sido ministro del presidente anterior al que hicimos referencia, y se inicia un juicio político y condenan como golpista a la señora que llamó elecciones.
Es algo que yo no lo puedo entender. ¿Hasta qué punto no tenemos una garantía? Porque las contradicciones fueron tan grandes. No tenemos la garantía supuesta de ver cómo, a través de una evolución, hubieran juristas que hubieran actuado en forma independiente de los criterios políticos que fue determinando todo este tipo de situaciones. Y lo vemos en Bolivia, lo vemos en Perú, lo vemos en otros lados, y todo, se dice que los abogados tenemos dos bibliotecas. Los abogados tenemos que interpretar la ley, que es la misma, en un conflicto de intereses. Los abogados interpretamos la ley de acuerdo al interés de nuestro cliente. Ese es el tema. Pero si hay una tercería, hay una tercera biblioteca. Está bien, es inevitable que existan bibliotecas según cómo se usen las palabras, pero un mínimo de objetividad tenemos que tener. Debería para analizar existir. todo este tipo. Claro. Y hoy no existe en el mundo ese tipo de objetividad, no existe. Todo está al servicio de ideas preconcebidas, y cuando la principal garantía que debemos tener los seres humanos es precisamente el derecho ajustado con un criterio de imparcialidad y no con un criterio ideológico. Hernán, bueno, nos fuimos por las las ramas, tenemos muchísimo y nos queda menos de una hora de programa. Retomo con lo que dijiste, fallece tu padre, obviamente vos tenés que tomar otras responsabilidades, tenés que ir a trabajar, lo que genera la preocupación de tu madre porque se van postergando esos estudios, fábrica de muebles, empezaste en el BPS para que esto fuera uno de los pilares económicos, pero también fuiste recolectando, fuiste conociendo, cosechando amistades que al día de hoy perduran, y una de esas te quiere decir unas palabras. Es el turno de Daniel. Soy Osvaldo, tengo el orgullo y el honor de ser amigo del doctor Hernán Navascués de toda la vida, el Bocha para los amigos, una persona intachable en todos los sentidos, porque después de fallecidos todos somos buenos y nos recuerdan por esto bueno o lo otro bueno. El Bocha ya en vida solo hay que reconocerlo, todas sus virtudes y los defectos que son muy pocos. Creo yo que para Nacional nos unió toda la vida la pasión por Nacional, y yo lo considero uno de los grandes goleadores del club, porque ha sido quien ha dado muchos puntos para el club de sus amores. Te mando un abrazo, Bocha, larga vida. Bueno, Osvaldo fue amigo mío a partir de los 17 años cuando vinimos a Montevideo. Mis padres habían conocido a los padres de él, porque precisamente los padres de él eran de Mercedes. Y entonces un buen día me acuerdo que viniendo al estadio con mi padre, nos cruzamos en una casa, él reconoció a las personas que estaban ahí y eran precisamente los padres de Osvaldo. Ahí lo conocí Osvaldo. Y junto con otro amigo, Hugo Alves, que vino a estudiar enfrente a los de Osvaldo, vivía en Canelones. El padre era un escribano muy conocido en Canelones y actuario del juzgado, y Hugo vino por razones de estudio acá a Montevideo, y ahí formamos una trilogía de grandes amigos y que son hermanos de la vida. Así que Osvaldo es otro hasta diría también en cierto sentido, en la forma que habla de mí, es un protector ideológico. Osvaldo hablaba de que Hernán es el mayor goleador de Nacional, y Hernán quiso ser 9 en una etapa, porque no llegó a ser jugador profesional, pero sí jugó como 9. Y tuvo experiencia, y buscamos el paralelismo en ese sentido entre el audio del amigo, y lo decía por ahí, el Bocha o el muerto, le decían a Hernán, que tiene que ver el Bocha por lo inteligente que era. Supongo que al lado del muerto era porque tenía muchos amigos bulliciosos que siempre querían hacer alguna actividad, y encontraban en Hernán, por las circunstancias de la vida, una persona ya más madura, más serena, que disfrutaba mucho más de la casa que de las salidas, que disfrutaba
disfrutaba del cine y que no le gustaba nada que le tocaran la comida. Dice que los amigos venían para que toquetearte la comida para hacerte calentar. Sí, es cierto. Sí. Osvaldo era uno de ellos. No, a mí el muerto me lo puso un director técnico en la Unión de Minas, de básquetbol. En los pueblos del interior casi todos jugamos al básquetbol y al fútbol. Claro. Es más, yo sé porque Jorge Carezani, que fue un jugador de Tubil de hace muchos años, muy buen jugador de básquetbol, médico, me contaba que Hildo Maneiro jugaba muy bien al básquetbol. Y yo, la primera vez que vi jugar a Roberto Matosa padre, no fue al fútbol, fue al básquetbol, en un campeonato nacional que se hizo en la cancha de Sporting, el campeonato nacional de básquetbol. Y después, mi padre, que era Mercedes, fue a ver el partido porque estaba seguro se iba a encontrar con amigos de la época Mercedes, y además decía, sí con fulano, mengano, según los parecidos, y estaba Matosa. Y resulta que 3 o 4 meses después viene de Mercedes, un centro a jugar a Peñarol, y era Roberto Matosa, que era muy buen jugador de fútbol, muy técnico, era Roberto Matosa. Y bueno, y yo cuando vine jugué en Unión de Minas en el básquetbol, en Olympique también de Minas, y acá estuve en juveniles de Sporting. Que en la época ellos estaban juveniles de Sporting menores, estaba Toto da Silveira. Y Atilio Caneiro, que pues fue un gran jugador de Sporting. Por supuesto. Y seguimos buscando opiniones de personas cercanas que te quieren y te quieren mucho. En este caso es momento de escuchar a Mariela, tu sobrina, que esto te quiere decir. Cuando me pidieron que contara algo sobre mi tío, sentí lo difícil que iba a ser resumir lo que significa para mí. Porque él no fue solamente un tío, fue y es una persona fundamental en mi vida. Cuando era chica, después que falleció mi abuela, fuimos a vivir con él y con mi otro tío, donde construimos un vínculo para siempre. Tengo recuerdos que nunca se borraron. Uno de esos recuerdos eran las idas al cine. En una Semana Santa, por ejemplo, me llevó todos los días a ver una serie de Tarzán y todavía me acuerdo la emoción que tenía. Estaba deseando que llegara el día siguiente. También me acuerdo, como si fuera hoy, haber ido a ver el Gran Vals y salir del cine bailando, literalmente. Íbamos al básquetbol, a ver a Trubil, al fútbol, a ver a Nacional. Seguramente todo ello influyó para que hasta el día de hoy me sienta identificada con esos cuadros. Otro de los recuerdos que tengo es que cada domingo llegaba con una Coca-Cola para toda la familia. Yo esperaba ese momento como si fuera un regalo especialmente pensado para mí. Pero esos son los recuerdos de una niña. Hoy lo que quiero resaltar no son esos recuerdos, sino quién es él. Siempre generoso, siempre atento, siempre dispuesto a escuchar. Muchas veces en la adolescencia fue el puente entre mis padres y yo, y fue la voz que buscaba entender, que calmaba y que acompañaba. Es alguien con quien siempre tuve una conexión natural, de esas que no se explican, pero que se sienten. Para mí es un segundo padre. Y lo más lindo es que a pesar de los años sigue estando ahí, cada vez que lo necesito con la misma calidez de siempre. Por eso, hablar de mi tío es hablar de una de las personas más importantes de mi vida y me emociona profundamente poder compartir un pedacito de esa historia. No me ha dejado verdaderamente sin palabras, ¿no? Mariela para mí ha sido como una hija. De igual modo el hermano, ¿no? Eduardo. Hay una diferencia entre ellos de 5 años. Yo me casé tarde, me casé a los 42 años. Obsérvese que yo con 86 años, mi hija que vive en España, pero que en este momento casualmente está acá, tiene 42 años y mi hijo 40, ¿no? Son primos de Mariela, pero bastante menores que Mariela. Y bueno, mis sobrinos ocuparon una parte importante de mi vida. Y después de todo ese proceso de llevar a Mariela, que lo llevamos al cine, pobre recuerdo cuando vimos Bambi, cuando murió la madre de Bambi, cómo se le caían las lágrimas. En fin, la familia, toda la familia
de mis hermanos fueron siempre muy importantes para mí. Y como mi hermano mayor no tuvo, se casó hasta incluso vive más tarde que yo, no tuvo hijos, aunque él considera nietos a los nietos de su señora, pero con mi hermano Eduardo ese vínculo a través de sus hijos fue siempre muy estrecho también. Mariela es un ser muy querido para mí. Muy lindas palabras de Mariela para ir acercándonos de esta forma a la pausa. 12 minutos pasan de las 13 horas. Antes les voy a decir que en Sancor Seguros entendemos que cada sueño es valioso y merece ser protegido. Por eso te presentamos nuestras soluciones para brindarte la seguridad que necesitas para tu casa, tu auto, tu negocio y todo lo que vos emprendas. Protegemos tus sueños, te protegemos a vos. Sancor Seguros, aseguramos tu tranquilidad. www.sancorseguros.com.uy. Hernán, tenemos la costumbre de irnos a la pausa, de venir de la misma con música que le gusta al invitado. Nos vamos a ir con My Way, Frank Sinatra, un artista que te gusta. No sé si esta canción, pero Frank Sinatra, ¿estamos bien? Frank Sinatra para mí fue el cantante más grande del siglo XX. Entonces estamos bien. Estamos muy bien. Con una particularidad, que por ejemplo la canción Navidad Blanca la canta, es más linda cantada por Bing Crosby que por Frank Sinatra. Lo único que Frank Sinatra era admirador de Bing Crosby, después fueron rivales. Ajá. Tuvieron una rivalidad artística, pero en lo que no pudo nunca superarlo Frank Sinatra fue en Navidad Blanca. Es el disco más vendido a lo largo de la historia. Llegó a ser superado un momento por la canción de Elton John, cuando murió la Didi, pero después Navidad Blanca volvió a recuperar el nivel y sigue siendo insuperable. Hernán, de Bing Crosby. Nos vamos con Frank Sinatra entonces, y para venir te vamos a dar la elección vinculado Nacional, una canción de Nacional para volver de la tanta. ¿Alguna que te guste? ¿Se te ocurre alguna? Nacional sos el decano, pero no sé si la tiene, no sé si la tiene. Pero seguro José la encuentra, seguro. José la encuentra. Hacemos la pausa dale. Y seguimos con este protagonista muy especial, número 44, el doctor Hernán Navascués, en este sábado en vivo por Del Sol. Segunda parte de esta entrevista con Hernán Navascués. Y hablemos un poquito de, ¿te parece, profe? De Nacional, de fútbol. Yo sé ¿Por dónde querés arrancar? No, yo simplemente al pasar, no para comentarlo, porque temo que después se nos vaya. Una anécdota muy cortita que me parece que pinta a Navascués. Navascués, él lo dijo, que él pasó muy mal en el periodo de la dictadura y él queda sin trabajo. Y después que vuelve la democracia, hay una ley que resarcía económicamente a los que habían sido desfavorecidos por esa situación, y Navascués no se ajustó a esa ley que le iba a devolver económicamente el dinero, y Navascués dijo algo así como: yo a mi patria no le cobro, los contribuyentes no me hicieron esto, no me lo van a pagar ellos. Estoy seguro que debe haber sido uno de los muy poquitos que no se ajustó a esa ley que le iba a devolver lo que la dictadura le quitó. Dicho esto, que me parece que lo podemos conectar con otros momentos de la vida de Hernán, ¿recuerdos cuántos tendrá Hernán? De fútbol, de Nacional, de dirigentes, ¿por dónde querés, Leo? Montones. Y vamos a empezar por Maracaná. Sí, por supuesto. ¿Pero qué querés empezar? ¿Con los reconocimientos por parte de los protagonistas? Lo que te guste más. Mirá, pide la palabra a alguien que fue un gran ídolo de Nacional, el rey de las relaciones sociales, lo hizo en la selección, y este audio te quiere dejar. Te lo defino como una locura. Navascués Nacional, así, de simple, tan claro y sencillo como eso. Historia pura, historia viviente, y el placer de poder tener una gran amistad con él. Gracias, porque creo que son de los pocos casos que no entraba a la cancha, pero era un futbolista más por todo lo que conseguía para el club. El Loco Abreu. Bueno, el Loco,
El Loco es un caso muy particular. Para mí es un amigo muy querido. Es de las pocas situaciones en que se produce entre alguien que ocupa una posición dirigencial y un jugador, un vínculo del principio de amistad. Porque en realidad yo tengo muchos amigos que fueron jugadores de fútbol, pero la amistad se genera después. En el momento que uno está en una actividad cumpliendo la parte dirigencial y otro está como futbolista, suele haber cierta desconfianza del futbolista hacia el dirigente. Recién después que se termina y ya no está en vínculo que por sus connotaciones económicas puede producir ciertas fricciones, porque el futbolista quiere ganar más y el club quiere ahorrar plata, se van produciendo esas circunstancias, pero después entonces se produce una situación de amistad. En cambio en el Loco fue casi desde el principio. Quizás haya incidido también el hecho de que el Loco era mi hermano, y entonces yo había conocido los antecedentes de los ancestros del Loco. Claro. ¿No? Y bueno, y empezamos a hablar de minas, y se dio además el hecho de la oposición que hubo, sobre todo por su pase, por su transferencia. Esa fue la segunda oportunidad, pero de ahí formamos una gran amistad. Y el Loco era un factor, digamos, inclusive en la concentración era como una especie de showman, era un animador. El Loco podía perfectamente trabajar en televisión. Pero si condujo un programa en el Prime de Canal 12, es una locura. Es polifacético, no solamente un jugador de fútbol. Obvio. Hablábamos, Gera, lo hablábamos creo que antes de que llegara Hernán, ¿no? Un tipo que amado por los suyos y muy respetado por los otros. En este caso, por la gente de Peñarol. Uh-huh. ¿Lo ves así? Totalmente. ¿Lo compartís así? Hay personajes en cada una de las instituciones que generan cosas diferentes en los hinchas. Hernán Navascués genera esto que dijo el Loco, en general, el decirle gracias a Hernán, y del otro lado, respeto. Por ejemplo, ¿de quién? Juan Pedro Damiani quiere decirte esto, Hernán. Estimado Hernán, acá Juan Pedro Damiani, me comentaron que ibas al programa y cuando me solicitaron una opinión, lo que siempre digo, Hernán Navascués, el doctor Hernán Navascués, uno de los grandes caballeros que he conocido en el deporte, un señor con todas las letras. Por eso mi respeto y ojalá que hubieran muchos Hernán Navascués en el fútbol. Te mando un abrazo y arriba. Bueno, muchas gracias. A mí me dio una circunstancia muy especial con los Damiani, porque incluyo al contador Damiani, José Pedro. Yo lo había conocido, pero de vista, cuando yo estaba en Sporting, porque el padre de Juan Pedro, José Pedro, era Sporting prácticamente. Y tuvimos en determinadas circunstancias algunas discusiones con esa forma que él tenía, pero en esas discusiones terminamos con un estrecho vínculo, muy cordial, muy afectuoso. Y en medio de ello Juan Pedro empieza a ser delegado nacional. Y bueno, y desde el inicio, con Juan Pedro yo tuve siempre una muy buena relación, y el aprecio que él me dice que tiene por mí es recíproco. Y es más, yo tuve muy buenas relaciones con delegado Peñarol. La tuve con La Torre, gran persona, que fue el primero. Después vino la época de Juan Pedro, con un personaje muy especial y hasta a veces controvertido como era José Carlos Domínguez. Yo tuve muy buena relación personal con José Carlos y tuve muy buena relación con Juan Pedro, a pesar de que tuvimos encontronazos importantes. Y bueno, y sé que en todo momento siempre habló de mí bien, me consta, y le estoy muy agradecido de lo que ha dicho, y
y verdaderamente el afecto es recíproco. Caballero del deporte, así lo definió, ¿no? Sí, exactamente, y es lo que la mayoría, creo que, de tiendas carboneras ve en Hernán Navascués. Hernán, aprovechando el audio anterior de Abreu y de Damiani, si tenés que armar, sé que no, capaz que no es sencillo, pero un top 3 de jugadores históricos de Nacional y de dirigentes de Nacional. Top 3. ¿Tres? Tres. Los tres mejores. De un rubro y del otro. ¿Dirigente de Nacional? Sí. Y jugadores. Por un lado, jugadores, los tres mejores para vos de la historia o de lo que has visto, y dirigentes. Yo no sé si son los mejores, pero sí los más trascendentes. Bien, sirve. Tendría que decir 4, pero ahí me pusieron en un problema. Bueno, te dejamos 4. Sí, dejamos. Dejemos 4. Sí. Yo creo que los dirigentes más trascendentes de la historia nacional es, en primer lugar, José María Delgado. Porque salvó a Nacional de su crisis más difícil de la historia. José María Delgado. Atilio Narancio, porque fue que tuvo la visión en un momento del cisma del fútbol uruguayo, de la importancia que tenía la ida a los Juegos Olímpicos y de aceptar las reglas de la FIFA y afiliarse a la FIFA. Miguel Restucia, porque le dio a Nacional un triunfo que era indispensable, después se iniciaron los caminos, porque la historia se está escribiendo como desde el medio siglo para acá, no del medio siglo anterior. Y triunfos muy importantes son olvidados, en el camino injustamente olvidados, pero en aquel momento, dada la circunstancia y la trascendencia que tuvo la Conmebol, fue muy importante. Y el otro fue don Dante Iocco, porque Dante Iocco entró en un momento de crisis muy grande y no solamente superó la crisis, sino que todavía Nacional terminó siendo campeón de América y del mundo. Son los 4 dirigentes que yo pongo, sin perjuicio de que hubo otros muy buenos dirigentes, ¿no? Uh-huh. Pero ¿Y esos son los 4 que voy a dar. De jugadores, el mejor jugador de la historia nacional se llamó Héctor Escarone. Es más, es el primer jugador que ser considerado el mejor jugador del mundo, del fútbol del mundo. Y basta ver lo que en abril de este año escribió el Barcelona cuando los 100 años de Nacional, cuando los 100 años del partido Barcelona con Nacional, cuando la gira 25. Héctor Escarone, el ídolo más grande de la historia de Nacional es Atilio García. Eso es indiscutible. Y Atilio García llegó a Nacional cuando el campeonato nocturno 38, en una época extraordinaria, jugador del fútbol argentino, que eran los 5 grandes de Buenos Aires, más Rosario Central, el Newell's Old Boys y Estudiantes de La Plata y Nacional de Peñarol. Y que jugaban Erico, Moreno, bueno, sería innumerable todos los jugadores. Ese campeonato lo gana Nacional y el goleador es Atilio García. Uh-huh. Ahí ya se metió. Y un campeonato más difícil esa época de ganar que una Copa América. Porque la Copa América tenía 2 o 3 rivales. Acá eran todos formidables rivales. Bueno, Atilio García. Después, con el correr del tiempo, es muy difícil determinar entre el conjunto de todos los jugadores que hubo, porque quiero ubicarme en momentos históricos en cuanto a trascendencia, pero creo que tiene una gran importancia Artime, un goleador único e irrepetible, porque nadie que haya visto jugar a Artime sabe lo que era Artime. Artime no era un jugador que se manejara con la pelota, lo definió Perfumo. El problema, el jugador más difícil de marcar era Artime. Le preguntaba una vez, dijo el más difícil Artime, ¿cómo Artime si Artime no transportaba la pelota? Sí, el problema no, por eso mismo, no era quitarle la pelota, era evitar que llegara la pelota, porque cuando Artime llegaba en una aparición fantasmática, era gol.
Artime tuvo esa importancia tremenda, fue la frutilla de la torta del último gran equipo del fútbol uruguayo. El antecesor es el Peñarol de Rocha, Spencer, claro, del 60. Y después viene Nacional de Manga, Artime, Cubilla, Maneiro, Morales, Cacho Blanco. Y en último término ubico a Hugo de León, porque el gran triunfo del 88, en un equipo de Nacional que era bueno, pero que no tenía grandes estrellas, muy buenos jugadores sí, como era William Castro, como era Juber Lemo, pero quien armoniza todo, un gran arquero que fue Seré, que tuvo un año extraordinario, quien armoniza y le da la labor del conjunto y unifica todo como Nacional para hacer el equipo que fue Hugo de León. Bueno, recién fuimos por el lado de los jugadores. Ahora es momento de ir por el lado de los dirigentes o más específicamente de los que fueron presidentes. Ninguno fue nombrado por Hernán Navascués porque son mucho más actuales, son mucho más recientes y evidentemente si hablamos de épocas de trascendencia a nivel continental y a nivel mundial, el fútbol uruguayo hace 30 años que ha perdido esa trascendencia. Pero acá te queremos regalar en Protagonistas, Hernán, la palabra de varios expresidentes. José de Curnex, el actual presidente Bairo, Alejandro Balbi y también uno importante, Ricardo Alarcón. Lo que sí recuerdo y con mucha gratitud es que usted siempre estuvo dispuesto y a la orden cuando el club lo necesitó. El fútbol todo le debe a usted un reconocimiento por su capacidad, por su solvencia técnica, por su disposición siempre en favor del fútbol uruguayo. Fui aprendiendo de su intachable honestidad, rectitud y su silenciosa humildad. Hablar de Hernán Navascués es hablar de Nacional, es hablar de la historia, de la grandeza de nuestra querida institución, es hablar de alguien que ha participado a lo largo de muchos años de la historia de nuestro querido club, en distintos roles, en distintas situaciones, pero que siempre ha demostrado su amor, su cariño y su adhesión a Nacional. Hernán es alguien muy inteligente, muy querido, una persona que todos los hinchas de Nacional, todos los bolsos, sabemos de su valía y de todo lo que ha hecho por nuestra institución. A mí me tocó como presidente tenerlo al lado, como consejero, como amigo, como persona que siempre pone a Nacional primero y vela por los intereses del club. Y es lo que lo distingue, es lo que lo ha hecho diferente en un mundo complejo como es el mundo del fútbol. A Hernán lo conocí personalmente cuando asumimos la presidencia de nuestro querido Nacional. Antes, como todo hincha, conocía sus logros, algunos casi milagrosos. Pero conocerlo personalmente fue comprobar y potenciar su calidad humana, su profesionalismo y su amor por Nacional. Sin dudas, es el mejor de todos nosotros. Es el ejemplo del ADN de los bolsos. Su conocimiento de nuestra historia no deja de asombrarnos a todos los que tenemos la suerte de poder charlar con él. Siempre estará presente con su legado. Hernán sabe que siempre lo tendremos a mano para cuando lo necesitemos. Decir que es buena persona es ser reiterativo, porque ya su cara lo pinta el cuerpo entero. Yo digo que más que bueno, es generoso con sus conocimientos. Como abogado, un fuera de serie, un ejemplo para todos, para mí en particular, cuando empecé allá por el 98, 99, como delegado de Nacional, y para mí fue un maestro, fue un profesor, y bueno, obviamente que yo era muy joven, siempre fui bastante impulsivo, y él, bueno, me acomodaba, me controlaba, hacíamos una buena junta realmente. Bueno, es muy emocionante escuchar todas estas palabras de los presidentes. Ser presidente de un club como Nacional es muy difícil. Hay que tener de Nacional y yo creo de cualquier institución. También ser presidente de Peñarol es muy difícil. Y de los cuadros chicos hay que tener un espíritu muy especial. Yo creo que el fútbol uruguayo es injusto con los dirigentes. En general es injusto porque no se tiene en cuenta que es un fútbol que tiene 32 equipos profesionales en una ciudad de 1,5 millones de habitantes.
cuando ciudades de 3 millones tienen 1 o 2 equipos. Hay que hacer sacrificio de forma constante. Todas estas personas que han hablado tuvieron que luchar con dificultades muy grandes. Porque el gran problema del fútbol uruguayo es que es un fútbol que tiene una historia muy rica en un medio muy chico y que por lo tanto un mercado pobre en comparación con los demás. Y los presidentes nacionales, y voy a hablar de cada uno de ellos. Bueno, Ricardo Alarcón fue un ser que yo lo conocí antes de ser presidente nacional y puedo dar fe de los muchos servicios que prestó a Nacional en forma desinteresada antes de ser presidente. Fue un factor muy importante en Nacional y tuvo una tónica de presidencia con un lenguaje muy conciliador en el medio del fútbol, lo que no es común. José de Cournet, un hombre muy exitoso en su vida personal, llegó a Nacional en un momento sumamente difícil y yo puedo dar fe de que puso un orden muy importante en Nacional. Fue presidente 3 años, 2 años fue campeón, el Nacional fue campeón, y si no arriesgó más, es precisamente por esa necesidad de poner orden en Nacional. Y yo creo que esta etapa, a partir de José de Cournet, se hizo muy importante en ese sentido. Después a Alejandro le tocó un momento muy difícil. Él llegó a la presidencia sin pensarlo, nada menos que en el fallecimiento de José Fuentes, y puso lo mejor de sí, aunque el legado que deja Nacional ha sido más bien en su intervención como delegado en el club. Tuvo 1 año y medio, en momentos, en circunstancias difíciles, y la supo sobrellevar con entereza propia de su manera de ser. Y después a Ricardo, lo conocí ahora que fue presidente, y me encontré con, sobre todas las cosas, algo muy importante: un hombre muy conciliador. Ricardo es un hombre que habla, que escucha, sabe escuchar, y en un momento en que Nacional llegó a una elección muy reñida, y yo diría con listas integradas por pesos pesados importantes, es lograr dar una armonía al club, y sobre todo inclusive con la vicepresidencia de Flavio, que también es un hombre muy activo, y él supo coordinar todos esos factores en una forma muy armónica, y me encontré verdaderamente con un ser en que en poco tiempo me encontré con un amigo. Así que a todos ellos mi profundo agradecimiento. Y además otra cosa que quiero valorar: todos en su momento confiaron en mí, lo cual es muy importante. Me quedo con lo que dijo Bairo: el mejor de todos nosotros. No, es una gran frase. Es una gran frase. Es una gran frase. Seguimos, profe. Sí, hoy decíamos que en la casa de Hernán Navascués se respiraba política, por más que su papá dio libertad tanto en el ámbito político como futbolístico para que ellos eligieran, pero Hernán Navascués en algún sentido eligió el Partido Nacional, militó y se hizo de una cantidad de personas que también lo aprecian y mucho, como es el caso de Sergio Abreu, que en este caso esto le quiere decir a Hernán. Hernán Navascués lo conozco desde antes de mi adolescencia. Ha sido siempre una referencia ética, política y un amigo. Un servidor público, conocedor de todos los temas, con una memoria prodigiosa y de una estructura ética ya casi extraña en el sistema político de varios países y también podría ser en el Uruguay. De manera que
Yo solo quiero reconocerlo como ministro de la Corte Electoral, como secretario de Washington Beltrán, como asesor, como alguien que siempre tiene un momento y la disposición para pensar en los problemas del país, con profesionalidad, entereza y sobre todo conocimiento, que hoy es tan importante para las nuevas generaciones. De manera que siento el orgullo de poder referirme a él, a mi amigo, al hombre público, al hombre de Estado que ha contribuido tanto al bienestar del Uruguay. Bueno, Sergio es unos años menor que yo lo conocí siendo recién salido de la adolescencia y se ha transformado en un referente no solamente del Uruguay, en un referente a nivel internacional, con todo su conocimiento, aparte de ser muy buen abogado, todo su conocimiento del comercio exterior. Bueno, es secretario de ALADI, y es secretario de ALADI después de haber sido asesor en un momento de crisis de ALADI. Sergio presenta un libro y yo a Fernando Cardoso, el expresidente brasilero, que era un gran economista, está presente. Ha tenido conocimiento, una trascendencia a nivel del comercio internacional muy importante, y bueno, tal como le dice, yo también me enorgullezco de ser su amigo. Verdaderamente me están dando expresiones de seres que no solamente valoro por lo que han significado, sino que han sido muy generosos en sus expresiones, y les tengo que agradecer a ustedes, porque yo nunca me imaginé que este programa iba a tener toda esta continua serie de emociones que están teniendo. Y todavía quedan un poquito más, Seguimos, profe. Sí. Hernán lo trajo en algún momento de que él comenzó a transitar junto a Elsa en una etapa que para otros puede llegar a ser grande, ¿no? Y ser papá, formar familia grande. ¿Cómo fue todo este momento de tu vida, Hernán, en el cual ya caminás con un recorrido como militante en el Partido Nacional, ya tenés un cargo público y de esa forma conocés a Elsa y comenzás a construir la familia que hasta el día de hoy te acompaña? No es fácil responder a esto, porque el camino que uno se va trazando en la vida es un camino que se va dando por circunstancias. Todos estamos ligados a personas, estamos ligados a hechos que muchas veces son bastante fortuitos. Yo de cualquier manera, desde mi inicio, tuve claro ciertos lineamientos de mi vida. Uno de ellos, que iba a ser abogado, fue una de las circunstancias, pero también tuvo mucha importancia la política, porque quien le guste la historia como me gusta a mí, y quien haya estudiado a todos los grandes hombres políticos, de los cuales, si a mí me piden una dimensión histórica de alguien en forma superlativa, yo pondría a Abraham Lincoln, ¿no? Muy bien, esa admiración por los hombres políticos, y muchos que han tenido desprendimientos muy trascendentes, porque fue para mí un impulso que me acercó mucho a la política, porque la política es revivir historia. Me gustó la historia, yo siempre tuve facilidad para la historia, para otras cosas no, quizá me ayudó mi memoria. Entonces, llegó un momento que por determinadas circunstancias de orden muy personal, yo creí que, por ejemplo, no me iba a casar, porque 2 o 3 oportunidades no se dieron. Hasta que
en la forma menos pensada, se da una circunstancia que comienza precisamente por mi función laboral como abogado del Ministerio de Trabajo, que determinó que ya a una edad, tenía 42 años cuando me casé, integrar a mi familia. Mi señora tenía una hija de un primer matrimonio, después tuvimos 2 hijos, y junto con mi familia natural, que ustedes ya han visto el vínculo que he tenido, se fue formando otra familia también a través de mi señora. Lamentablemente, Carolina, la hija de mi señora, falleció antes de cumplir los 50 años. Y es uno de los episodios muy dolorosos de mi vida, ¿no? Porque se crió prácticamente conmigo. Tengo 2 hijos maravillosos. Y si hay algo que yo le tengo que agradecer de la vida, fue que tuve grandes padres, grandes amigos y grandes hijos. Y nunca me he visto defraudado. Y cuando uno ve las circunstancias que ocurren en la vida, tener esa riqueza de la amistad y de la familia supera toda cualquier circunstancia material que un ser humano pueda tener. El que no sepa valorar por encima de esas cosas a los hermanos de la vida y a sus hijos y a su familia, no sabe valorar lo esencial de la vida, a mi manera de ver. Hernán, obviamente tocaste la muerte, ¿no? En tu vida. En algunos casos producto de la biología, el caso de Elsa, el caso, bueno, de los padres. En otros casos, como mencionaste recién en Carolina, como hoy anteriormente mencionaste a tu hermano, antes de tiempo. Y bueno, lo de tu hermano fue un golpe muy duro, pero bueno, dejó legado. Y hay alguien que te quiere dejar unas palabras. Es el turno justamente para tu sobrino, para Eduardo. Estamos acá para dar un mensaje del doctor Navascués. Para nosotros, el tío Bocha, conocido tanto por nosotros en la familia como por todos nuestros amigos y allegados. Para todos nosotros es el tío Bocha. Como tío, lo mejor. Desde chiquito siempre nos dio todo a mi hermana y a mí en la época que él era soltero y no tenía su familia. Creo yo, por lo menos yo siempre lo sentí así, que nosotros éramos sus hijos postizos. Siempre se lo digo y me pelea un poco, pero bueno, yo por lo menos lo siento así y lo quiero un montón. Es lo mejor que hay como persona en esta tierra. Como dice Nacional, los hinchas de Nacional, el mejor de todos nosotros. Te quiero. Bueno, cuando hablé de Mariela, precisamente hablé también de Eduardo, ¿no? Y bueno, para mí son como 2 hijos. Valoro mucho las expresiones de mi sobrino y podría contar muchas. Mi sobrino Eduardo tiene muchas anécdotas muy especiales porque era un caso tenía un espíritu comercial desde los 3 años, aunque parezca mentira, pero también fue otro protector mío. Qué interesante. Debo eso, señalar que cómo la diferencia de los, valga la redundancia, los diferentes vínculos, los tildás de protectores, ¿no? Y recién habló mucho, profe, de protectores, pero también él es demasiado humilde, porque la propia familia dice que vos no te crees las cosas buenas que dice la gente de vos, y me acuerdo de Bairo que dijo es el mejor de nosotros, y recién tu sobrino que sos la mejor persona que existe en el mundo. O sea que mentir no miente, no se pueden estar desfasando tanto de la realidad. Y vos dijiste que hay 2 personas que amás en este mundo y son las más importantes, Luciana por un lado, Álvaro por el otro. Y este protagonista lo queremos cerrar con uno de ellos. Álvaro te quiere decir lo siguiente, Hernán. Hola, doctor, te habla tu hijo.
Es un orgullo enorme para mí poder participar de este pequeño homenaje que te están haciendo y que estoy seguro que vos crees que no te mereces, pero que sí te lo mereces. Porque aunque no te des cuenta, hay muchísima gente que te quiere y que se ve reflejada en vos, en tu forma de ser, en forma de actuar, en dar batallas por el hecho de que la razón está de tu lado y que ya solo eso hace que valga la pena que sean dadas. Sos honesto, sos accesible con todo el mundo, sos generoso, con tu tiempo y con tus conocimientos también. Y, por ejemplo, en el fútbol casi no debe haber un equipo que no te haya pedido ayuda en algún momento y vos siempre respondiste solo por el hecho de ayudar. No existen palabras para explicar lo orgulloso que estoy de vos y todo lo que te quiero. Y te mando un abrazo enorme. Bueno, qué bandido, Álvaro, porque no. Ni me imaginaba que en esta nota que estaba Álvaro ha aparecido 3 o 4 veces así en algunas cuestiones sorpresas, nunca me dijo nada, nunca me dice nada de eso. Bueno, en fin, se supone que está dentro de la naturaleza del programa, precisamente sorprender a las personas. Y bueno, Álvaro para mí es mi continuidad. Continúa mi personalidad, continúa con Álvaro. Cuando me vaya de este mundo no me voy a ir definitivamente porque voy a estar presente en Álvaro. En Luciana también, desde luego, ¿no? Hernán Navascués, muchísimas gracias por haber estado este rato. Esperamos que lo hayas pasado muy bien. Lo pasé muy bien, lo pasé muy emotivamente. Me dieron muchas sorpresas. E inclusive me estoy preguntando ciertos vínculos, cómo lograron, ¿no? Ahora me voy a poner, ¿cómo fue que lograron hablar con Osvaldo? Voy a pensar. ¿Cómo fue que lograron hablar con Sergio? ¿Cómo se enteraron que Sergio era amigo mío? En fin, esas cosas. Es probable que mi hijo o mi hermano les haya orientado. Ahora voy a tener que hacer una labor de investigación. No, la idea es que lo disfrutaras sin saber por dónde fuimos. Lo disfrutaste, es lo que importa. Sí, no, desde luego que lo disfruté muchísimo. Pero él va a querer averiguar. Hernán, una caricia al alma me han dado. Bien, para cerrar, si tenés que definir en una frase a Hernán Navascués, ¿quién es Hernán Navascués? Hernán Navascués es un ser consciente de sus limitaciones, que siempre cuando ha dado opiniones ha querido no herir a la gente, porque forma parte del respeto que tiene hacia el ser humano, y ha sido un ser que ha procurado toda su vida ser honesto personalmente e intelectualmente. Y yo creo que ser honesto intelectualmente es tan importante como la parte personal. No sé si lo he logrado, no sé si siempre he sido fiel a estos principios, pero todo este programa que ustedes han hecho hoy, las expresiones de esa persona me hacen intuir que estoy recogiendo una siembra muy importante a través de lo que yo he procurado hacer a lo largo de mi vida. Y por eso mismo, porque ese ha sido mi objetivo, este programa que ustedes me han brindado, es algo que me sobrecoge íntimamente en una forma que me es muy difícil explicar, porque continuamente me he preguntado a mí mismo quién verdaderamente soy, porque es difícil que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Y haber logrado este cúmulo de opiniones me hace intuir entonces que mi paso por la vida no ha sido en vano, y por lo tanto les extiendo a ustedes mi agradecimiento por hacerme sentir esta sensación.